Hola, mi nombre es Kevin Pérez, estudiante del Seminario Reformado Latinoamericano. En esta ocasión quiero compartir con ustedes mi tema de ensayo acerca de la teología pactual. Sin embargo, en esta ocasión voy a hablar de la teología pactual y de la teología dispensacional. Haré una breve comparación entre estas con el propósito de brindarles a ustedes un conocimiento de forma práctica pero sencilla de estas dos teologías, con el interés de despertar en ustedes la inquietud de profundizar un poco más en el conocimiento de ambas corrientes teológicas y que luego de un escrutinio serio y organizado y responsable puedan llegar a un punto en el cual ustedes puedan identificarse con alguna de estas teologías, pero haciéndolo de una forma responsable y bajo criterios serios y fieles a la palabra de Dios. Inicialmente voy a hablar de la teología pactual. La teología pactual ha sido conocida en el transcurso de la historia. Ya en el siglo II, Ireneo ya hablaba de los pactos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII donde Johannes Coexius y Hermann Witthius lograron sistematizar de una forma más clara esta teología, y ellos daban a conocer lo que se podría llamar tres clases de pactos a los que consideraban se podían encontrar dentro de las Escrituras. El uno era el pacto de redención, el cual había sido ese pacto intratrinitario presente desde la eternidad pasada y que se había desarrollado en la historia de la humanidad. Por otra parte, está lo que se conoce el pacto de obras, el cual había sido presentado a Adán y a Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Y luego tenemos el pacto de gracia, el cual se considera que se establece en Génesis 3:15 y que se va desarrollando en el transcurso de la historia. Ese pacto de redención o el pacto de gracia, va tomando una mayor forma a través de los diferentes pactos que se encuentran en las Escrituras. El pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con David. Cada uno de estos pactos en realidad lo que iban haciendo era mostrar progresivamente el punto culminante hacia el nuevo pacto que iba a ser establecido por nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Cada uno de estos pactos tiene características en particular, pero sin embargo son una unidad de la historia de la redención y nos permiten comprender de una forma más clara y precisa cómo Dios se ha mostrado y se ha revelado y ha trazado toda su historia, y la cual se nos ha dado a conocer en las Escrituras. Por la otra parte, la teología dispensacional ha hecho un mayor énfasis en las dispensaciones. Ellos consideran que las dispensaciones son diferentes formas en las que Dios ha tratado con el hombre. Dios ha dado ciertas estipulaciones, el hombre debe cumplir ciertos requisitos, y como el hombre fracasa en el cumplimiento de ello, Dios determina su juicio y luego se da inicio a una nueva dispensación. El principal propulsor de esta teología fue John Darwin en el siglo XIX, y a través de la Biblia Scofield fue donde se llevó a cabo una mayor auge de esta teología en Norteamérica y luego se extendió a Latinoamérica, siendo esta una de las principales corrientes teológicas en nuestro continente a la hora de interpretar las Escrituras. La teología dispensacional ha tenido tres divisiones dentro de sí. Por una está el dispensacionalismo clásico, que fue el promovido por Darby, por Moody y por Scofield, pero también tienen el dispensacionalismo revisado, y también está el dispensacionalismo progresivo. Cada uno de estos tiene características en particular, sin embargo, mantienen una misma unidad en cuanto a que hacen una distinción clara entre Israel y la iglesia. Ahora bien, cada uno de estos formas o estas teologías tienen algunas similitudes o cosas que les mantienen, por así decirlo, en unidad. Primero es que confían en Cristo como el único medio de salvación por la fe, confían en la inerrancia e infalibilidad de las Escrituras, y la mayoría de ellos son conservadores en su teología. Muchos de ellos realmente tienen un vivo celo por las Escrituras y por ser fiel a la exposición de la palabra de Dios. Por otra parte, también hay algunas diferencias que están fuertemente marcadas, y por lo cual se marca una gran separación entre estas dos corrientes teológicas. En cuanto al pueblo de Dios, los dispensacionalistas consideran que para Israel hay un propósito y para la iglesia es otro propósito completamente diferente. Consideran que ambos pueblos son distintos y que no guardan mayor unidad entre sí. Por otra parte, en cuanto a su escatología, la teología dispensacional tiende a ser premilenialista y pretribulacionista. Ellos consideran que va a haber un periodo de tribulación en el cual la iglesia va a estar sumergida, el Señor la va a llevar antes de ese proceso. También está la teología pactual, considera el amilenialismo como fuente de interpretación escatológica,
ven el reino de Dios como un reino espiritual, el cual ya se encuentra establecido en esta era. En cuanto a la iglesia, la teología dispensacional considera que la iglesia surge en el Pentecostés, mientras que la teología pactual considera que la iglesia ha estado presente desde Génesis 3:15 en adelante y pues son aquellos que han sido redimidos por Cristo. Estas comparaciones nos permiten ver que aunque existen algunas diferencias marcadas, realmente también hay cosas que nos mantienen unidos y de esa forma debemos buscar respetarnos mutuamente. Ambas teologías pues tienen cosas buenas que sustraer, pero también tienen cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de interpretarlas. De esta forma, mi intención es motivarles a ustedes a que puedan estudiar de manera más detallada cada una de estas teologías y puedan llegar a un punto serio y responsable de opinión personal. Dios les bendiga.